Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Hemos comenzado la semana bastante tranquilita. Ya lo decíamos en el vídeo del resumen semanal de ayer. Era probable que el lunes fuese tranquilito, pero cuidado a partir de mañana porque empiezan a salir esos datos que podrían afectar a la inflación o que quizás van a mostrar si esa inflación es un simple bache en el camino, como se nos ha dicho, o seguimos pensando que esto no es un bache en el camino. Los primeros datos llegarán mañana, pero durante toda la semana tendremos datos muy pero que muy interesantes a nivel macro que van a poder mover muchísimo los mercados. Así que yo creo que hoy puede ser un día bastante tranquilito, pero mañana ya empezará de nuevo a haber bastante volatilidad cuando vayamos viendo cómo se publican esos datos económicos. Mañana era el dato del IPP en Estados Unidos, si no recuerdo mal, así que es un dato muy importante, el índice de precios de producción, porque puede reflejar muy bien si el aumento de los costes de esas materias primas, el aumento de su precio, está repercutiendo de forma negativa o lo va a hacer en la inflación. Así que bueno, eso es lo que debemos de tener en cuenta de momento. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización de IAG que está intentando superar una resistencia muy importante en el gráfico. La segunda de las acciones que vamos a analizar es OHL, que vemos cómo sigue con su escalada. Vamos a ver en qué situación se encuentra ahora, si puede seguir manteniendo la subida. Y la tercera de las acciones es una de las grandes protagonistas de la sesión, es Almiral. Estamos viendo muchísima volatilidad tras esa presentación de resultados que puede parecer que se lo han tomado bien los inversores. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Bien, pues como cada día vamos a analizar las tres acciones desde la versión web de Pro Realtime. Ya lo sabéis, es totalmente gratuito y desde el enlace que tenéis en la descripción os podéis registrar y ver estos mismos gráficos en tiempo real. Vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es IAG. La última vez que analizamos, la semana pasada, estábamos por aquí, si mal no recuerdo, en esta gran vela roja. Decíamos que bueno, que una vela bastante fea, una vela con muchísimo volumen y que había llegado justamente al llegar a esa resistencia que teníamos los 2,14 en el gráfico y que además teníamos una divergencia por aquí que deberíamos de tener en cuenta. Decíamos que no había que descartar, volver hasta la zona de los 2 euros, incluso cerrar el gap que teníamos por aquí y que si llegábamos a ver eso y no perforaba la media móvil de 70 sesiones, pues simplemente sería un movimiento de consolidación de la subida y podríamos seguir manteniéndonos al alza. De momento, pues fijaros cómo llevamos desde la semana pasada que la analizamos moviéndonos en prácticamente todo el movimiento que teníamos en esta vela. Día siguiente vimos una recuperación muy fuerte, luego vimos un par de sesiones de corrección y hoy de nuevo estamos viendo cómo está atacando esa zona clave de resistencia, los 2,14, 2,15. En principio podríamos pensar que la está superando ahora mismo en el gráfico, pero volvemos a lo mismo de siempre. Fijaros cómo de momento el volumen que estamos viendo con la sesión de hoy es muy bajito. Os lo recuerdo siempre que damos importancia al volumen de una sesión. El volumen que estamos viendo ahora mismo no es el del cierre, es decir, ahora mismo lo estoy grabando, creo que son las 4:30, 5 menos algo de la tarde. A lo mejor la última parte puede entrar bastante volumen, por lo tanto es muy importante mirar el volumen a cierre de la sesión, pero sí que es verdad que de momento no estamos viendo mucho volumen. Y el volumen que vimos la semana pasada con el rebote del miércoles también fue muy bajito, nada tiene que ver con el volumen de la sesión anterior. Y las dos sesiones de caídas, el volumen también ha sido más alto. Por lo tanto, de momento el volumen parece que no acompaña a esa ruptura que ahora mismo sí que es verdad que parece que estaremos viendo en el gráfico. Además, fijaros cómo lo que estamos haciendo es alargar esa divergencia que teníamos en el gráfico. Seguimos viendo cómo el RSI no consigue marcar un nuevo máximo creciente y romper esa tendencia bajista que vemos claramente en el RSI y que no va acorde a la tendencia alcista que vemos en la cotización. Por lo tanto, eso lo debemos de tener ahora mismo en cuenta. No es una señal para decir me salgo, pero sí que es una señal que debemos tener en cuenta en caso de ver una corrección, porque a lo mejor nos está anticipando que estamos al final de toda la subida y veremos una corrección importante. Por el momento, simplemente hay que tenerlo en cuenta. Vamos a echar el ojillo un poco más cerca para poder ver si podemos rascar alguna pista más por el gráfico. Fijaros, aquí se ve muy bien la ruptura de esa zona de resistencia que teníamos los 2,14, 2,15 y aunque también en el gráfico horario, fijaros, tenemos claramente esa divergencia entre la cotización y el RSI,
seguimos marcando también esa divergencia en el gráfico horario. De momento, fijaros cómo se mantiene muy bien la tendencia alcista de máximos y mínimos crecientes y además vimos cómo se apoyaba sobre la media móvil de 70 sesiones la semana pasada. Es decir, ahora mismo creo que puede ser clave. Si vemos que quizás empieza a perforar la media de 70 sesiones, pues a lo mejor es cuando viene una corrección más importante. Mientras tanto, podemos seguir manteniendo la tendencia alcista, es decir, de esta señal de divergencia en el más corto plazo, un gráfico horario nos llevaría a probablemente probar quizás esa divergencia en el gráfico diario, que quizás nos llevaría a ver una corrección mayor. Si conseguimos mantenernos al alza y rompe claramente la zona de resistencia, el siguiente objetivo, ¿dónde estaría? Pues fijaros, la zona de los 2,26. Ahora mismo tenemos margen suficiente con el RSI. Ahora mismo estamos sobrecomprados, por lo tanto, ojito porque todavía no podríamos tener margen de recorrido al alza. Y esa zona ya es muy importante. Fue una zona de soporte bastante larga durante el año 2021 y ahí sí que es verdad que yo sí que esperaría ver una corrección importante. Que fijaros cómo también vimos una corrección importante en abril y luego se recuperó muy bien. Pero bueno, simplemente podemos ir marcando dientes de sierra en el gráfico. Si ahora supera los 2,14 y se va hasta la siguiente zona clave en los 2,26 que acabamos de decir, los 2,14 pasarían a ser zona de soporte, por lo tanto podríamos movernos en esa zona y como último quizás volver a buscar este gap que tenemos pendiente por aquí en los 1,98. Vamos a continuar con la cotización de OHL. Fijaros, no frena la escalada. La semana pasada decíamos, cuidado, tenemos la media de 200, pero en anteriores ocasiones hemos conseguido superarla también. Aquí no, aquí nos quedamos justo a las puertas. Pero en la subida que vimos en diciembre, la subida que vimos en marzo de 2023, la consiguió superar. Ahora, pues fijaros, la ha superado muy bien. Y de momento, pues bueno, hoy parece que hay menos volumen, pero también hay que esperar al cierre de la sesión. Ayer vimos, vamos, el viernes también vimos bastante volumen y ahora no tenemos prácticamente ninguna resistencia hasta la zona de los 0,447, donde tenemos ese gap pendiente de cerrar desde enero y podría ser perfectamente el objetivo de toda la subida. Y muchos diréis, vale, hemos superado la media móvil de 200 sesiones, eso puede ser un giro importante en medio y largo plazo. Pues bueno, como siempre que se rompe una resistencia importante, lo que debemos hacer es consolidarla como soporte. Si no, son rupturas en falso que nos llevan a ver caídas más importantes, como vimos por aquí, en marzo y en diciembre de 2023. Por lo tanto, si hiciésemos este movimiento, quedamos hasta la media de 200, que está ahora mismo en 0,40, y a partir de ahí volvemos a repuntar y superamos la zona de nuestro 44.7, sería muy buena señal. Y ya ni os digo si superamos los máximos que veíamos en diciembre, alrededor de los 0,49. O sea, sería muy, pero que muy bueno en el largo plazo. Y por qué no, podríamos empezar a hablar de que a lo mejor hemos visto un suelo en el mercado. Pero de momento no tenemos esas señales. Aunque sí que decimos que en el corto plazo podemos seguir manteniéndonos al alza para buscar ese objetivo en el gap pendiente de cerrar. Tener en cuenta que, fijaros, al superar la media 200 hemos dejado por aquí un gap de escape. Lo normal sería seguir viendo que se mantiene al alza hasta las 0,447, pero pues tampoco podríamos descartar desde la zona actual caer hasta la media 200 e irnos a buscar ese objetivo de los 0,447. ¿La pista donde nos la pueden dar? Pues quizás si seguimos viendo velas que cierran prácticamente en máximos de la sesión y sigue entrando volumen, nos puede acabar llevando hasta esa zona objetivo, que empezamos a ver velas de indecisión y que ya quizás empezamos a tener dudas de que pueda mantenerse al alza viendo los cierres, a lo mejor es cuando empezamos a ver esa corrección en el gráfico y ahí es donde está la prueba de si vamos a mantener como soporte la media de 200 sesiones o no la vamos a mantener como soporte. Ahí va a estar la clave en el gráfico. De momento, pues lo sigue haciendo muy bien y como lo sigue haciendo muy bien, tenemos que seguir manteniéndonos al alza en el corto plazo. O en mi opinión, más que alza, os diría optimistas. Vamos a decirlo así, no al alza. Entonces, vamos a darle unos días a ver si consigue alcanzar ese objetivo. Que vemos que ya no consigue mantenerse al alza y vemos que empieza a debilitarse y pierde la media 200 sesiones, pues cuidado, porque lo que hemos visto anteriormente no ha sido para nada positivo cuando ha pasado eso. Fijaros cómo por aquí también cuando superamos la media de 200 vemos una caída importante hasta la media 70 y luego repuntó con mucha fuerza. De ahí lo que os digo ahora, no hay que extrañarnos tampoco si vemos una corrección hasta la zona de 0,40, 0,399 aproximadamente, cerramos el gap y nos vamos hasta la zona de los 0,447 aproximadamente. Así que bueno, es lo que debemos valorar. Lo que queda claro es que puede, o lo normal sería, es que cada vez nos vaya quedando
menor rango de movimiento al alza ya en la subida tan vertical que hemos visto. Pero fijaros cómo la hemos seguido muy de cerca. Cuando estábamos por aquí decíamos, ojito, tenemos ya señales positivas, tenemos divergencia, tenemos velas al alza con mucho volumen. Y fijaros la subida, ha sido espectacular. De mínimos a máximos un 40%. Y fijaros cómo quizás por aquí era demasiado atrevido entrar, porque vale, sí, tenemos una divergencia y tenemos mucho volumen, pero de momento no tenemos una clara señal de vuelta, pero ya al superar la media móvil de 70 sesiones, incluso para los que se querían proteger un poquito más, superar los máximos que veíamos por aquí, pues hubiéramos esperado esa zona. Fijaros, la subida aún así hubiese sido casi del 20% de esa zona. Es decir, muchas veces que mejor asegurarse de que vamos a ver ese rebote importante, porque por aquí podemos decir que están los más listos de la clase, quizás los que saben que van a ir ese rebote, y luego ya, cuando empezamos a ver la subida, en la última parte empiezan a entrar quizás los peces pequeños, es decir, lo mejor es entrar al comienzo de la parte media de la subida, donde sabemos o tenemos confirmada ya ese rebote más importante en el gráfico. Y en el semanal, fijaros cómo, pues de momento, no vemos nada que nos indique que se vaya a dar la vuelta en el largo plazo. Fijaros cómo la media 70 también podría actuar como resistencia y está en los 0.44.5. También actúa como resistencia aquí. Si nos vamos al gráfico diario, los 0.44.5, ¿con qué coincide? Pues con este gap que tenemos por aquí, es decir, todo cuadraría con que pudiésemos llegar hasta esa zona, por eso sí, cuidado, porque ahí en el largo plazo es una resistencia muy, pero que muy importante. La seguiremos muy de cerca y la analizaremos a ver qué acaba pasando. Vamos con la última de las acciones, que es Almiral. Cuando la he visto digo, hoy hay que hablar de Almiral porque estamos viendo muchísima volatilidad. Hoy han presentado resultados, por lo que he leído, parece que no han sido muy buenos, pero parece que va a entregar dividendos. Por lo tanto, pues parece que los inversores pues lo han tomado muy bien. La primera parte se ha visto una subida muy fuerte, fijaros, a la zona de los 9.95, casi casi. Y a partir de ahí, la verdad que hemos empezado a corregir. Fijaros cómo hemos llegado hasta los máximos, muy cerquita de esos máximos que vimos en septiembre de 2023. Y a partir de ahí ha empezado a corregir. Donde pienso que quizás podríamos ver un giro ya o confirmar un giro en la caída si superamos la zona de los 9.60. Si superamos esa zona, sí que sería muy positivo. Aquí habríamos visto un suelo y podríamos empezar a repuntar de nuevo. De momento, pues la vela de hoy podría ser una clara vela de rechazo, una vela en la que quizás hace que entre el inversor pequeño y simplemente estamos viendo un techo para seguir corrigiendo. En el caso de que ahora nos demos la vuelta, hay que valorar la media de 200 sesiones como soporte. La podemos encontrar en los 8.57 ahora mismo, estamos muy lejos de ella. Anteriormente había actuado como resistencia y si en las siguientes sesiones vemos que mantiene la escalada, como decía, si supera la zona de los 9.60, sería una señal muy positiva en el gráfico. Algo que me ha llamado la atención en cuanto he visto esta noticia, es algo que una vez escuché de cuando se hablaba de los ciclos de los mercados, lo que se comentaba es que en la parte ya más positiva de los mercados, la fase más alcista, no tiene por qué tampoco ser cuando estamos llegando justamente al final del ciclo, las empresas empiezan a anunciar que van a repartir dividendos. Y al ver lo de Almiral he dicho, vaya, fíjate, entonces parece que todo cuadra con que estamos ya en la parte más optimista, donde todas las empresas empiezan a decir que van a repartir dividendos, porque cuando las empresas dicen que van a repartir dividendos, eso quizás es una señal de llamada a los inversores de comprar mis acciones de mi empresa porque voy a repartir dividendos. Os voy a asegurar una rentabilidad, no sé cuál es la de Almirale, pero os voy a asegurar que todos los años os voy a dar un 5%, un 6%, un 4% en dividendos. Y eso, evidentemente, hace que muchos inversores solamente por eso compren sus acciones. Y eso también, en mi opinión, pues puede ser una jugada que pueden hacer algunas empresas para favorecer esa distribución también que se produce en la fase final de los ciclos alcistas en los mercados para ayudar a todos aquellos insiders que quieren vender sus acciones en zonas altas, quizás a otros inversores más pequeños que hasta ese momento no le habían llamado la atención. Lo curioso es que si cogemos la cotización de Almiral y le ponemos un gráfico mensual, pues tampoco parece que estemos en un pico muy alto y que ahora mismo se esté intentando
distribuir sus acciones. De lo contrario, fijaros cómo estamos prácticamente en los mismos precios que estábamos en 2013. Por lo tanto, pues bueno, aquí ya cada uno que vaya sacando sus propias conclusiones. Quizás con Almiral no es el mejor ejemplo, pero el otro día, no sé si era Apple o no sé qué empresa era de estas grandes que anunciaba que iba a repartir dividendos. Y también me acordé y me llamó muchísimo la atención que justo ahora dijera que iba a repartir dividendos, aunque creo que los dividendos eran prácticamente irrisorios. Así que bueno, yo lo he comentado muchas veces, el tema de los dividendos creo que son muy positivos las empresas que reparten dividendos y en su cotización, en su gráfico, tienen una buenísima tendencia alcista. Eso es lo idílico, porque ahí sí que es verdad que aunque el dividendo se te vaya descontando del precio, como luego la cotización tiene una larga tendencia alcista, pues es maravilloso porque estás ganando dinero con el reparto de dividendos, estás ganando dinero porque tu cotización de esa acción se va revalorizando día a día. Una empresa que reparte dividendos y tiene una tendencia bajista de años, pues la verdad que, en mi opinión, no me parecería bastante interesante. Pero bueno, como os digo, ya cada uno que saque sus conclusiones y cada uno que haga lo que quiera y lo que haya más conveniente para su operativa. Así que nada, hasta aquí llegamos en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Vamos a ver cómo va avanzando la semana. Va a ser una semana, creo que con bastante movimiento, aunque hoy parezca que estamos bastante tranquilitos. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones basadas en el análisis técnico. Nos vemos el martes, mañana de nuevo. Ya hasta entonces, por lo menos todos. Muy buen día.